vamos a iniciar insistimos, en este Día Internacional de la Mujer con nuestra querida mesa. Hemos hecho un cambio, la mesa que pues todos los jueves está entre Luisa Cantú, Daniela Pastrana y Jessica Cermeño, pues fue cambiada, hicimos un cambio para que estén ellas aquí conmemorando y pues discutiendo sobre el Día Internacional de la Mujer. Así es que vamos a entrar inmediatamente y después tendremos un resumen de noticias a la mitad del camino de este noticiario y al final tendremos también otra mesa especial con Ingrid Urguelles y Mitzi Robles. También estarán debatiendo aquí en Momentum sobre este 8M. Pero bueno, ya estamos viéndolas a cuadro, a nuestra querida Luisa y a nuestra querida Dani. Muy, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, buenos días, pues corriendo como ocurre para el Día Internacional para reivindicar los derechos de las mujeres trabajadoras y es el día que más nos toca trabajar a las periodistas cada año. Entonces andamos pues corriendo, pero bien contentas y yo creo que va a ser una jornada muy productiva. Sí, incluso Dani, pues si nos puedes platicar brevemente antes de entrar a la mesa en qué va a consistir esta jornada que está encabezando Pie de Página. Pues sí, mira, lo que estamos pensando o lo que pensamos es que todas las historias de los últimos años, de si la violencia, de si el bloque negro, de si los golpes, invisibilizan o han invisibilizado las múltiples luchas que hay en este día y las múltiples luchas que hay de las mujeres. Entonces decidimos hacer una jornada para escucharlos. Para escuchar, tenemos más de 40 invitadas, va a ser una jornada larguísima. Le pedí a Alina Duarte, porque pues Alina es muy buena y es muy rápida, que estuviera conmigo. Ella va a estar toda la mañana hasta que se vaya a la marcha, porque ya saben que ella no logra nunca dejar de andar así de pata de perro, pero vamos a estar entrevistando todos los temas de los que hemos estado hablando. Sí, es la crianza, la transfobia, vamos a hablar con mujeres campesinas, con mujeres de Atengo, con mujeres de San Quintín, con mujeres de distintos pueblos, con mujeres artistas, con mujeres escritoras, eh, porque se trata de que nos escuchemos, de hacer una enorme y gran conversación de todos los temas que nos están cruzando y que parece que de pronto quedan invisibilizados en estas coberturas. Y nosotros decíamos, bueno, pues si cada quien hace su cobertura de la marcha del INE o de la marcha, no sé, que nosotros vamos a hacer de la que siempre ha sido nuestra agenda, que es esta de las mujeres que trabajamos, asalariadas o no, y que tenemos que pues, reivindicar los derechos y todavía todo lo que nos falta por conquistar. Extraordinario, pues estaremos ahí pendientes en Ahí van ya a a estar través. ustedes dos también. Sí, gracias. A través de las redes sociales de Pie de Página, ¿no? En Facebook, en Twitter y en YouTube será transmitido, ¿verdad, Dani? Para que podamos estar ahí al pendiente todos y todas. Luisa, muy, muy buenos días. Les Buenos- comentamos que Jessica Cermeño no podrá estar con nosotros. Bueno, también se hizo este cambio y ella tenía que atender, como dice Dani, asuntos laborales que hoy este día 8 de marzo, a todas y a todas se nos carga el trabajo, ¿verdad? No solamente por lo de la cobertura, sino por las obligaciones que también hay en los espacios domésticos, que ya también lo estaremos platicando y que tenemos que cubrir también estos otros lados. Bueno, pues Luisa, muy buenos días. Buenos días, qué gusto en medio de esta ola de trabajo que tendremos hoy empezar el día con ustedes, eso sí, y viendo además estas agendas tan lindas que ponen sobre la mesa. Creo que veo esto mismo que dice Dani en algunos otros medios de comunicación como el esfuerzo porque el día no se trate solo de la denuncia antiviolencia, sino de todo lo demás que hacemos hoy y todos los días. Entonces, pues todo el éxito. ¿A qué hora te toca a ti, Violeta, estar con ellas? Pues fíjense que les compartimos a la audiencia que en esto que decíamos del trabajo doméstico y el trabajo que hay que hacer acá en casa de economía del cuidado, que ya de los cuidados, ya tendremos que platicarlo. Yo tuve un problema, mi hija fue diagnosticada originalmente con neumonía y luego fueron días difíciles, ya va saliendo y luego, bueno, ya finalmente fue diagnosticada bien, ya con estudios con influenza. Entonces se modificó todo, toda la agenda se modificó. Entonces originalmente iba a estar a
la 1:30 y luego, bueno, por esta situación de salud de mi hija vamos a estar hasta 5 para las 4, ¿verdad, Dani? Más o menos Más o aproximadamente. menos como a Tú, las querida 4. Luisa, ¿a qué horas participarás? Poquito antes, creo que antes que tú, de hecho. Ah, perfecto. 3:30, 3:40. Oye, un beso a tu hija, ojalá que se reponga pronto y a ti también, que lo más estresante en el mundo es un hijo o una hija enferma. Entonces, Sí, 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 es horrible, en verdad, es horrible. Así sientes que te partes, ¿no? O sea, te partes y ver que no sabíamos qué era como una situación muy extraña y yo nunca la había visto así y bueno, ya la influenza estaba avanzando hacia los pulmones y fue de un momento a otro, la vimos bien y unas horas, de un momento a otro empezó a estar mal, 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 mal y fue agravando, agravando y bueno, pues ya ahorita está con tratamiento fuerte para la influenza, pero bueno, afortunadamente bien, así es que muchas, muchas gracias a ambas y pues ya iniciamos porque es parte de lo que vivimos las mujeres, ¿no? En los ámbitos de trabajo y decimos en los espacios domésticos de manera cotidiana. Nunca lo contamos, pero lo contamos hoy porque también lo vivimos esto permanentemente, pero lo contamos hoy a propósito del 8 de marzo, de todo lo que vivimos todas, ¿no? Las mujeres, y bueno, o pues unas más complicado que otras, y bueno, pues así es que por eso lo estoy comentando, lo que viví también acá en este espacio de su casa. Bueno, vamos a iniciar con estas preguntas que a mí me parecen muy, muy importante que se han planteado para esta mesa. Iniciaría contigo, Dani. ¿Cuáles son los principales fundamentos que tú ves de la protesta del 8M en México, ¿no? Ya después podremos hablar del ámbito internacional, pero iniciemos por México. ¿Cuáles son tú los fundamentos que estás viendo en esta protesta? Incluso ya podremos hablar de las diferentes protestas que ha habido en otros años que han sido parteaguas incluso de los movimientos feministas, pero bueno, iniciemos con la del día de hoy, querida Dani. Sí, mira, o sea, a diferencia de otros lados, donde de otros lugares donde está muy focalizado el tema de por qué se protesta el 8 de marzo o cuáles son las reivindicaciones o cuáles son las agendas. En los países del sur, por ejemplo, fue el tema de la despenalización del aborto y así ha habido como muy, muy ubicado. En México lo que ocurre es que hay tantas opresiones y tantas violencias que ahora sí que cada quien marcha por las que le pesan, ¿no? Porque tenemos muchas. O sea, es un país, obviamente, lo más visible es el tema de los feminicidios, el tema de las desapariciones, que tiene que ver con también una explosión. Yo estuve revisando ayer las gráficas que tenemos de muchos trabajos, y en el último reportaje que hicimos amplio sobre este tema, sí se veía una diferencia muy grande entre digamos, la tendencia de asesinatos de mujeres, de feminicidios, que ha seguido una tendencia pues más o menos lineal a la de desaparecidas, a la de mujeres desaparecidas que de pronto tuvo un quiebre y se nos fue pues muy alta, ¿no? Y eso tiene sus explicaciones con la diversificación del crimen organizado, por ejemplo, el uso de jóvenes, sobre todo para la trata. Ese es un tema. Pero hay muchas otras. Los niveles de desigualdad y más con el nivel de la pandemia, con lo que dejó la pandemia, nos echó 10 años atrás en derechos laborales, ¿no? Que apenas ahora estamos pues con estas batallas de las vacaciones de 12 días, todo lo que discutimos tanto aquí de crianzas compartidas, porque ocurre esto que acabas de decir, que es muy invisible, pero pues al final siempre, siempre que los hijos se enferman, pues nosotras estamos porque los papás pues, no les dan permiso laboral o no sé, o sea, no hay una estructura que permita que haya estas crianzas compartidas. Yo lo he dicho varias veces en el hospital, 7 días estuve yo, la relación era 4 horas el papá y 20 yo, ¿no? Porque así está la estructura, porque no hay esas, entonces eso es invisible. Entonces, ¿por qué no puede uno dedicarse a muchas cosas? ¿Por qué? Porque a la hora que hay que entrarle a los cuidados no se consideran, no están considerados como una actividad prioritaria que tenga que tener una atención y una política pública. Entonces, ese es otro que nos impacta, y esa es la parte del libro de Daniela Rea que es impresionante porque impacta a la mayoría de la población que somos madres trabajadoras, ¿no?
Y hay otros, y ahí podemos irnos desgranando con muchísimas historias. Yo estoy segura que ahorita Luisa nos va a sacar todos los datos precisos de la radiografía completa de todas las opresiones del país, porque ya saben que ella siempre tiene esos datos precisos. Pero a mí, una de las cosas que sí me interesa que conversemos y que platiquemos es por qué, si México ha sido digamos, ejemplo, no ejemplo, imitado por el mundo, modelo para el mundo en temas de políticas. Tenemos una ley para erradicar la violencia de género. Bueno, fuimos el país que acuñó el término de feminicidio. O sea, existía, las criminalistas de Estados Unidos habían ya definido el tema de femicidio antes de los 90, en el siglo pasado, para establecer esta categoría de cuando te matan por un tema de ser mujer, ¿no? Pero México, a partir de lo que ocurrió en 1990 y tantos, con las mujeres en Juárez que fueron asesinadas, eh, definió esta característica que es el feminicidio, que es no nada más es que te matan por ser mujer, sino que hay un aparato de Estado, una estructura, unas condiciones antes del asesinato y unas condiciones después, a la hora del juicio, que siempre ese fue, o sea, ella, era su riesgo, cualquier cosa, que son las que conforman la imposibilidad de que haya justicia, ¿no? Nosotros, México se lo dio al mundo, y cuando uno sale, pues todos hablan de eso, ¿no? De políticas de avanzada en muchos temas incluso fuimos en la Ciudad de México pues con la ley Robles, pioneros en el tema del aborto, tenemos alertas de género, tenemos una legislación bastante robusta, pero no logramos concretarlo en la realidad. O sea, estamos mucho mejor que muchos países de Centro y Sudamérica, eso sí se los puedo asegurar, muchísimo mejor en términos de leyes, pero las leyes no han sido suficientes para que se reviertan estos niveles de desigualdad y de violencias hacia las mujeres. Entonces, esa es la parte que a mí más me preocupa, creo que es la que hace necesario que insistamos una y otra vez en reivindicar los derechos de las mujeres que estamos trabajando y sosteniendo este sistema. Muchas gracias, Dani. Pues apuntas muchos elementos muy, muy importantes y me parece fundamental todo esto que estás diciendo de las desaparecidas, de la trata, de las crianzas, de los cuidados. Y bueno, en sí expones un amplio panorama, lo de la parte de los feminicidios, esto que tú dices, ¿no? Que México contribuye al mundo, ¿no? Con esta situación que vivimos acá y declararlo pues como un delito ya el asesinato de una mujer y darle un tratamiento especial, ¿no? Y esto que tú mencionas de la ley Robles, que también me parece importante, un avance, pero como tú dices, también en la parte de las políticas públicas todavía esto no es suficiente, ¿no? Un avance, pero que también hay retrocesos en algún momento y que bueno, qué bueno que haces todo este planteamiento amplio. Luisa, pues esta misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los principales fundamentos de la protesta de este día en México? E insisto, ya después lo podremos abrir hacia el ámbito internacional. Querida Luisa. Ay, tu audio. Perdón, estabas silenciada. Gracias, Violeta. Pues creo que coincido en este diagnóstico que hace Dani, pero que escuchamos por lo general de mujeres. En este país, nuestra protesta es multitemática porque la violencia contra nosotras es justo multifacética. Y yo, justo revisando las cifras, porque pues sí, como dice Dani, es la parte que a mí a veces me ayuda a guiar como mi pensamiento. Pensaba ayer cómo digamos, cómo se va deconstruyendo o cómo se va rompiendo nuestra dignidad a lo largo de nuestra vida, cómo se nos va violentando y cómo, digamos, todo ese daño que se nos hace en la infancia y en la adolescencia a quienes sobrevivimos esas violencias, después se quiere solventar con estas políticas públicas que decía Dani, ¿no? Efectivamente, hay un montón de leyes que si aplicáramos harían la diferencia para las mujeres. El tema es que se tiene que trabajar para que no lleguemos a esa violencia y en vez de
corregirla, exacto, se prevea desde mucho antes. Y pensaba en nuestra relación literalmente como del cuerpo con el entorno, ¿no? Y las cifras son terribles. Ay, perdón, no sé si... Ay, ¿Me perdón. algo? Ah, perdón, pensé que me estabas preguntando algo. Sí, o sea, como que te decía que las cifras de nuestra relación de violencia con nuestro entorno más íntimo y el que debería ser seguro, dan una buena guía de por qué para nosotras, digamos, como que todo puede ser un espacio de potencial violencia. Para empezar, lo más íntimo y nuestra única herramienta, que es nuestro cuerpo, pues 4 de cada 100 mujeres en México empieza su vida sexual con una violación, ¿no? El INEGI lo mide como no consensuado, pero eso en español significa una violación. Y este tipo de violencia, la sexual, la que ultraja nuestro cuerpo y nuestra dignidad y nuestra tranquilidad, es una que se mantiene a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Viendo la prevalencia de violencia en la ENDIRE, del mismo INEGI, pues eso es lo que vivimos todo el tiempo. El 60% de las mujeres que vivió violencia en el ámbito familiar lo hizo en casa y el otro 30% en casa de un familiar. En otro entorno que debería ser un espacio seguro, que es la escuela, el 40% de las mujeres dijo haber experimentado algún tipo de violencia sexual, ¿no? Entonces, como que esta construcción de la sociedad de que somos propiedad u objeto de alguien más sin que haya consecuencias se va haciendo desde nuestros primeros años y nos acompaña toda la vida. Y bueno, evidentemente eso tiene otras repercusiones en nuestra seguridad, en nuestra, insisto, confianza y demás. Ahorita hablamos un poco de eso. Y en absoluta impunidad y además con absoluta cifra negra, ¿no? Entonces, pues como que hay muy pocos incentivos para revertir ese daño que se nos hace directamente a nuestro cuerpo. La violencia psicológica tiene un más o menos porcentaje igual y demás. Y creo que es un primer inicio muy preocupante. Y aunque sí hay mucha política pública de combate a la violencia contra las mujeres, creo que hay muy poca de combate a la idea de las infancias en general como propiedad y eso prevalece hasta después, ¿no? Em, el hecho de que la mitad de las niñas y los niños sean asesinados en sus propias casas por alguien de su confianza debería ya habernos puesto luz en que el Estado no puede seguir diciendo lo que le pasa a las niñas y a los niños en su casa es bronca de su familia, ¿no? Tendría que haber una injerencia mayor. Yo creo que ese es un primer paso, digamos que no estamos viendo como prevención, que las niñas y los niños no son accesorios, ni las adolescentes, ¿no? No son una extensión de nosotras y nosotros como personas, sino personas con las que el Estado tiene obligaciones y que son sujetas propias de derechos. Creo que si esto cambiara, también cambiarían, digamos, las siguientes etapas. Estaba viendo que el 23% de las mujeres se junta o se casa por primera vez entre los 15 y 17 y otro 20% antes de los 19. Entonces, el 50% de las mujeres, bueno, el 40 y tantos por ciento nos vamos de nuestra casa antes de los 19. Y la verdad es que difícilmente nos vamos independientes a triunfar por el mundo, ¿no? Justo te vas o juntada o casada. Entonces, ahí hay como otro tema de pareja ahora que también tiene sus propias complejidades y viendo las cifras de violencia contra las mujeres por situación, por estatus, digamos, cuando más sube es casadas, ¿no? Más que solteras, baja cuando te divorcias o cuando eres viuda, pero casadas sube. Entonces, este mismo sentido de propiedad que tenemos sobre las infancias como que prevalece en el imaginario y además se convierte en violencia, ¿no? Una vez casadas. Y pues la verdad es que la política pública, aunque existe por escrito, no nos está dando opciones verdaderas, ¿no? Pensaba ahí por ahí, vi un dato ayer que me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, de vivienda, ¿no? El 66% de los créditos para que puedas comprar tu casa en este país se dan a hombres y el 30% se dan a las mujeres. Entonces, realmente no estamos teniendo verdaderas alternativas, ¿no? En algún momento se habló justo de políticas para evitar el hacinamiento, por ejemplo, en la casa y evitar la violencia sexual para niñas y niños. Fue un desastre, digo, era la sede sol de Rosario Robles, entonces ya nos imaginaremos qué pasó con esos recursos, pero justo no estamos atendiendo, creo yo, la raíz de estas causas de la violencia. La prevalencia, la permanencia, digamos, en la escuela, la deserción escolar, pues también tiene ahí una brecha de género importante, ¿no? En nuestro país, según las cifras del Foro Económico Mundial, digamos que cerramos un poco la brecha porque todas y todos entramos igual, pero bueno, la deserción después, como decía ahora Dani, va siendo mayor para el género femenino porque pues nos tenemos que dedicar justo a temas como el cuidado, que no es remunerado, a veces ni siquiera agradecido,
y los hombres sí se pueden dedicar a las actividades económicas, ¿no? De las que sí logramos dedicarnos a actividades económicas, pues nuestro salario va a ser menor, la probabilidad de que trabajemos en la informalidad va a ser mayor, y eso nos quita un montón de otros derechos, ¿no? Ahora que hablaba Dani de vacaciones, el otro día buscaba justo cifras de vacaciones. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo, 3 de cada 10 madres, o sea, mujeres que tienen hijas e hijos, tienen goce de vacaciones pagadas. El porcentaje de hombres es el doble, ¿no? Digo, debería ser 100% en ambos géneros, pero las mujeres solo la mitad, porque solo la mitad tenemos empleos formales, entonces siendo mamás, pues esta prestación solo le toca a la minoría. Y a los hombres tampoco es que esté bien la cifra, pero bueno, poquito más de la mitad, ¿no? Entonces, como que hay una construcción de nuestra persona desde que somos niñas que nos va debilitando, que nos va ultrajando y que les va dando las señales a los hombres de que están en control y de que, pues, la verdad, tienen como el mundo diseñado para que a ellos les vaya menos mal. Y si cometen violencia, si nos tratan como objeto o a las infancias, la probabilidad de que haya alguna consecuencia es nula. Entonces, hay una serie de incentivos perversos a lo largo de nuestra vida que creo que nos tienen en este punto. Y por eso también es importante lo que decía ahorita Dani y que decías tú también, Violeta, de hablar como de intersecciones, ¿no? Y de, pues sí, de intersecciones, digamos, de dónde se cruzan todos nuestros contextos. Y el mexicano es particularmente importante porque en esos cruces es donde debería haber política pública específica de prevención, pero como no, como hablamos de las mujeres en su amplísimo grueso, ¿no? Aunque, por ejemplo, el uso de anticonceptivos para hablar de maternidades, que ya saben que es mi tema obsesivo, pues obviamente en la Ciudad de México es el doble que en Chiapas, ¿no? Y entonces en vez de hacer políticas públicas específicas para las problemáticas de intersecciones específicas en cada lugar, seguimos queriendo colgarnos medallitas, ¿no? Como de, pero hay una ley para prevenir y erradicar la violencia, pero hay un montón de alertas. Pues sí, pero necesitamos empezar a ver estas cifras y esta prevalencia. No solo es las cifras de lo que está pasando ahorita, como también decíamos ahorita, el feminicidio es la violencia extrema, ¿no? Es así la máxima expresión. En su mayoría de los casos hubo un montón de denuncias y alertas antes que eran una alerta de actuación para la autoridad. Y no se hizo. Entonces, lo que deberíamos hacer es justo ver todos esos pasos anteriores a lo largo de nuestra vida y empezar a deconstruir esa violencia desde ahí. Y pues nada más decir que esto le conviene a toda la sociedad, ¿no? No es un tema solo de que, pues las mujeres queremos vivir, que ya es suficiente obvio. Es un tema de que si vivimos libres y dignas y en el bienestar, todo, la ONU dice por ahí en un informe que cada peso invertido en una mujer se convierte en 3 que la mujer le regresa a la sociedad, en productividad, en, ¿no?, apoyo a su familia y demás. O sea, es un tema que de verdad nos conviene a todos. Si no es por humanidad, mínimo debería ser por economía o por, no sé, ¿no? Por colgarse medallas desde la política. Pero solo hay muchísima desidia porque creo que el origen es previo a que seamos mayores de edad. Y en este país las infancias y adolescencias nunca son tomadas en cuenta, ¿no? Solo cuando un adulto o una adulta habla por ellas, y entonces no existen. Y si no se corrige desde ahí, yo veo muy difícil que lo logremos en nuestra etapa de vida. Interesantísimo, Luisa, muchísimas gracias. Estos datos y este análisis que me parece importantísimo es ahí, ¿no? Es en esto que tú apuntas, por ejemplo, en las casas o en las casas de algún familiar o en las escuelas. Y bueno, ahorita tú haces énfasis en esto que es muy importante en las infancias y en la adolescencia, que realmente está siendo, no estamos avanzando en políticas públicas en esos sectores, en estos espacios que son fundamentales y que ahí diríamos es la raíz, ahí está la raíz de todo pues el conflicto que estamos viviendo ya hacia futuro, ¿no? De estos niños y niñas y adolescentes que después se convertirán en hombres y mujeres y bueno, pues cómo van a estar si viven una situación de violencia pues muy marcada en estos espacios domésticos. Así es que muchísimas gracias. Y la ausencia, ¿no? Insisto que tú pones ahí énfasis en la política, en una política pública de prevención, ¿no? No existe, no existe. Entonces, bueno, y esto, querida Dani, ¿cómo lo podemos tejer, ¿no? Con el manejo que ha tenido la 4T frente al feminismo, a los feminismos, pero también frente al feminicidio, vamos a meter ese tema, y frente al papel, ¿no? Que tienen y que ejercen las mujeres. No sé si ustedes
tuvieron la oportunidad de escuchar en la mañana una de las últimas preguntas y al principio, ¿no? Cuando inició el presidente dijo, hemos avanzado en este sexenio porque se están entregando más apoyos a las mujeres y dio algunas cifras, no muchas, por cierto, ¿no? Yo estaba ahí lista para anotar, más bien habló en general de que los apoyos, las becas, los programas se dirigen principalmente a mujeres. Eso me pareció interesante, ya lo podemos analizar en este contexto. Y lo último que le preguntaron si México estaba preparado para que gobernara una presidenta, haciendo por cierto alusión a Claudia Sheinbaum, y él dijo que México está preparado para la democracia. Y bueno, también dijo algo que a mí me sorprendió, que México anunció que una mujer será la que conduzca por primera vez el Tren Maya, ¿no? Eso fue como su respuesta. Bueno, ¿qué decir sobre esto, querida Dani? Ay, 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 es que es un tema tan largo que por eso vamos a tener todo el día. Ayer que estaba yo viendo la mesa de las académicas con Leti, con Edurne, y estaba yo como Ingrid, ¿no? O sea, yo quiero hablar yo también, o sea, porque generalmente coincido mucho con Leti, pero ayer de plano no, porque creo, y creo que esa es una cosa que sí debemos tener clara. No es que no nos alegre que haya reuniones con claves de mujeres poderosas. Por supuesto que es una cosa buena cuando te enfrentas a estas otras imágenes como la inauguración de la Feria del Libro de Minería, donde hay 8 señores y una mujer, ¿no? O sea, claro que es bueno que haya esta energía en eso, pero no es suficiente, eso lo hemos dicho varias veces, no es suficiente llegar al poder, hay que cambiar la mirada y hay que hacerlo de otro modo. De nada sirve. Yo ahí, en ese conclave de lo que ustedes, de lo que estaban pasando en ese video, yo digo, me faltaban mujeres campesinas, me faltaban mujeres de los 68 pueblos que hay en México, faltaban mujeres trans, faltaban adolescentes, o sea, de todas las que hablaban, no había, era como el mismo modelo. Y el evento era el mismo evento que podemos ver de cualquier otra cosa. O sea, no había un planteamiento distinto. Había un planteamiento ni siquiera de hacer política distinta, ni siquiera de decir, vamos a buscar otras formas de organización social, porque esta nos ha fallado, ¿no? Era como seguir en la línea. Ahora somos las mujeres que estamos en la 4T y que entonces ya, nada más porque somos mujeres, va a cambiar la cosa. No, no, porque así lo hemos tenido, bien lo dijo Ingrid, ahí pues ha habido reinas poderosísimas y no cambiaron nada, fueron esclavistas, ¿no? Ha estado Margaret Thatcher y bueno, hemos tenido secretarias de seguridad como, digo, de seguridad, de educación pública como Josefina Vázquez Mota, que pues no le dio un giro a la educación pública en México que nos beneficiara a todos, ¿no? Entonces, llegar al poder para hacer para actuar de la misma forma, de cómo se ha construido el mundo masculino, de competencia, vertical, autoritario, pues no es necesario, o sea, ese no es el ideal. De nada sirve que de pronto todas seamos directoras de todos los medios en México si se sigue manipulando la información. No importa que haya mujeres directoras. O sea, el tema no es que haya mujeres directoras ni haya mujeres en poder. Esa es una parte de la historia. Tenemos que llegar, tenemos que acceder al conocimiento, tenemos que salir de nuestra casa, tener conocimiento, llegar a las universidades, aprender y tener posibilidades de estar en condiciones equitativas para tomar decisiones, ¿no? Pero ya que tomas decisiones, lo que tenemos que hacer pues es cambiar la forma en la que se están tomando las decisiones y cambiar las prioridades, porque si no, pues sale exactamente lo mismo. Entonces, si yo veía ese cónclave y yo decía, bueno, eso es apenas del inicio, qué bueno que estén todas muy contentas ahí, que estén arrancando las mujeres de la 4T, pero necesitan hacer esta revisión, porque si no, quedas en la autocomplacencia. Y entonces, pues todas se echan porras unas a las otras. ¿Y qué cambia? ¿Qué cambia para el resto de las mujeres? Para las mujeres campesinas, para las mujeres obreras, para las que trabajan todos los días, para las que van a barrer las calles ese día, o las que llevan la comida y las cosas ahí a las reuniones de los políticos y de las políticas. ¿Qué cambia para ellos? ¿No?
Eso es lo que tenemos que ver. Y luego peor, con el video de nuestra jefa de gobierno, que sí me parece, yo no voy a decir que es así lo más terrible, yo creo incluso, lo dije el viernes, se lo platicaba el viernes a Ernesto, que ahí tiene un buen camino, por lo menos en el tema de lo que están haciendo con las policías, y me parece que es un buen camino de arranque. Y hay otras cosas que se están haciendo bien, pero echar las campanas al vuelo y luego tener este discurso de decir que las mujeres que quieren que se mantenga este antimonumento, que es el de las mujeres, el antimonumento de las mujeres que luchan, ¿no? Y que no quieren que se ponga ahí la imagen de una figura prehispánica, que el gobierno de la Ciudad de México ha decidido que es lo que necesitamos en Paseo de la Reforma. Entonces, ¿qué es? Porque son racistas. Me parece un comentario y una forma de pensar, no solo que sea un comentario desafortunado, sino que es una forma de pensar, eh, que tiene que revisarse y que tiene que revisarse seriamente. Porque si no entendemos que toda reforma está llena de antimonumentos por toda la violencia que nos ha cruzado en los últimos 15 años, porque tenemos ABC, tenemos mineros, tenemos chicos de, o sea, Ayotzinapa, todo es, Reforma es la avenida del antimonumento, y esos antimonumentos han sido apropiados por la gente que tiene dolor de esta guerra tan terrible que hemos vivido, y que quiere poner algo así, no le importa una figura de un héroe patrio, le importa un reconocimiento a que no se nos olviden las tragedias tan terribles que hemos tenido. Y eso es lo que pasa en un país donde, insisto, Luisa decía, lo peor es el asesinato, pero yo estoy convencida que lo peor es la desaparición, ¿no? Y si no encuentras a tu hija y lo que más ha crecido son las desapariciones, lo que se disparó son las desapariciones de jóvenes. Y que sabes que es probable que esté en una red de trata. Bueno, yo creo que debe ser lo peor porque sabes que le están torturando todos los días y que se nieguen a decir que se reconozca que ahí está la glorieta de las mujeres que luchan, porque es una cosa que se han apropiado la gente, que los colectivos y las activistas ahí están y ahí lo han puesto, para poner algo que el gobierno piensa que es lo que nos representa a todos. Y si no, pues eres racista, pues yo creo que eso no está nada bien. Porque además, esa figura se puede poner en cualquier, o sea, que la pueden poner en lugar del caballito que está tan feo ese, ¿no? Y a nadie le va a importar que quiten el caballito ese de Sebastián amarillo y nos representa igual. Pues nadie se sentiría que le están robando algo porque le están quitando ahí el caballito de Sebastián o cualquier otra cosa así, ¿no? Y ahí lo pueden poner, hay muchos lugares donde poner. Entonces, tener este pleito, igual con el tema de la glorieta de los desaparecidos, me parece que es cuando uno dice, uy, yo quisiera, de verdad, eh, ver otro tipo de actitudes en nuestras mujeres gobernantes. O sea, que no nada más es que están gobernando, sino que están gobernando con otra mirada, con otro nivel de empatía y con otro nivel de sensibilidad hacia los problemas que nos cruzan. Entonces yo estaba igual ayer con Ingrid, yo decía, yo quiero hablar, porque me parece que sí hay que decirlo, no en un afán de nada más de criticar, sino sí de criticar, pues para que se vaya corrigiendo, porque, porque si no empezamos a cambiar la mirada con gobiernos progresistas, pues entonces, ¿qué nos queda? Los otros, los de la derecha, que son como o sea, sí, eso es ni siquiera imposible pensar en un cambio pronto, ¿no? O un cambio más o menos cercano. Muchas gracias, Dani. Pues sí, no es suficiente con llegar al poder. Tú lo estás comentando muy, muy bien. Y esta parte, ¿no? De que tú quisieras ver otro tipo de actitudes de nuestras mujeres gobernantes, eso también me parece, pues, fundamental. Y esto, pues, ligarlo, querida Luisa, con esta misma pregunta, ya que le hacía a Dani, el manejo de la 4 frente a los feminicidios, pero también su postura, ¿no? Del el feminismo, de los feminismos, qué está funcionando y qué no, querida Luisa.
Híjole, pues sí, qué bueno que va a haber un espacio de todo el día para seguir reflexionando en esto, porque bueno, dificilísimo encontrar respuestas concretas a estas preguntas, ¿no? Yo sí coincido en que ocupar espacios no es suficiente, pero bueno, sí es el primer paso, ¿no? Es un momento en el que hay más paridad, digamos, en nuestro país, en la parte política que nunca. El Congreso, la mitad, 9 gobernadoras, no sé si todavía, pero empezó el gabinete a la mitad, ha habido algunos cambios por ahí, a lo mejor se desemparejó un poco, pero bueno, un esfuerzo porque el gabinete estuviera más o menos parejo. Ahora hay una presidenta en la corte, es decir, sí hay lugares donde las mujeres, más bien, hay espacios de poder donde antes había hombres. Y me parece muy buena pregunta esta que hacen ustedes de si quitar a esos hombres de esa estructura de poder y poner a una mujer es feminista, o puede hasta ser contraproducente, porque justo mantienes la estructura patriarcal, pero pones a una mujer, ¿no? Y mucha de la lucha feminista es justo contra esas estructuras de poder. Entonces, sin duda es una batalla bastante larga que ha empezado y que tenemos que dar y seguir dando. Sí coinciden algunas cifras con este empoderamiento femenino, por llamarle de una forma. Veía estas mismas de las brechas de género, por ejemplo. México mejoró por primera vez en no sé cuánto tiempo algunos lugares entre el 2021 y 2022. Y digamos que coincidió con que hay muchas más mujeres en espacios de decisión, con que mejoráramos un poquito la brecha económica, la brecha de salud y demás. Entonces, no puedo decir que es una correlación, pero bueno, por lo menos es algo que sucedió paralelamente que yo veo. Por contarles una brevísima historia, el otro día estaba entrevistando a Marta Delgado, digo, sobre un Tesla, un tema que a nadie le gusta, que es el de Tesla, que justo ahí caería, ¿no? Como de, bueno, Suta, sí, ahí no, tú no tendrás mucho que decir, Violeta, y lo has dicho en estos días. Pero justo para encontrar algo diferente le dije, oye, ¿cuántas mujeres había en el evento? Y me dijo automáticamente dos. Las mujeres vemos cosas, digo, insisto, quitando el contexto, el fondo horrible de lo que el evento implicaba, ella se dio cuenta como una de las pocas mujeres que había en un evento muy importante para nuestro país, digamos así se vendió, que había dos mujeres, ¿no? Las mujeres nos damos cuenta de esas cosas, de la brecha, y cuando nos damos cuenta, normalmente buscamos resolverla. Si vemos a nuestro alrededor, pues encontraremos que la mayoría de nuestros equipos, por ejemplo, de trabajo o de nuestras redes comunitarias son de más mujeres, porque justo nosotras vamos cambiando eso. Entonces yo siempre celebraré, digamos, que el primer paso sea efectivamente que mujeres lleguen a espacios, porque eso automáticamente va a seguir significando más mujeres. Ahora, ¿qué tipo de mujeres queremos? ¿No? Esto me parece bien importante. Y lo hemos hablado aquí cuando hablamos de Giorgia Meloni, ya decían ahora, ¿no? Margaret Thatcher, la reina Isabel, los ejemplos sobran. Bueno, Janine Áñez en Bolivia, es decir, en el mundo como 2 de cada 10 mandatarias o primeras ministras o presidentas son mujeres y realmente no hay una resolución de la brecha de género por esto, ¿no? El 22% de las parlamentarias son mujeres y eso no ha vencido al patriarcado. Entonces lo que sigue es que haya una visión de género. Ahora que mencionan a la 4T, veía el otro día una foto de las gobernadoras y Claudia Sheinbaum ahí como una de estas selfies que suben en su coche. Y pues sí, efectivamente, todas blancas, todas con huipiles, ¿no? Entonces como que, pues la crítica que yo leía por lo menos en Twitter es qué bueno que sean mujeres, ahora que estos símbolos que están tratando de colocar, mujeres unidas y, ¿no? Atención a las comunidades, pues se traduzca en acciones verdaderas. Creo que sí, a mí sí me parece también digo a mí y al Coneval, pues, ¿no? Si no hubiera entrega directa de apoyos, habría mucha más afectación para las mujeres, justo porque somos las más afectadas por la pandemia, pero creo que tiene que haber este cambio de mentalidad que ahora decían ambas, ¿no? Este cambio de chip, digamos, de dinámicas de opresión. Y eso no necesariamente lo estoy viendo, ¿no? Como cuando hablamos aquí también justo de Francia Márquez, como replantear por completo toda nuestra idea de lo que debe ser la economía o de lo que debe ser pues sí, la convivencia social. Creo que eso sí sería, digamos, una verdadera afrenta al patriarcado. De las opciones para, digamos que en nuestra calificación internacional, Godín, por decirlo de una forma, el único punto, la única palomita que nos falta es una mujer presidenta. Pensando en las opciones, pues evidentemente yo creo que de una mujer a una mujer de izquierda, pues siempre voy a preferir la de izquierda, ¿no? No importa, porque hay muchas manos levantadas. Está Beatriz Paredes, está Lili Telles, está Claudia Ruiz Massieu, ¿no? Y está Claudia Sheinbaum. Pues digo, para mí no hay duda, ¿no? O sea, sí, sí esas son las opciones, pero creo que justo no porque
encontremos una buena opción, debemos dejar o una opción que nos convenza más que las otras, debemos dejar de exigirle estas otras miradas, ¿no? Y ella tendría que hacer el esfuerzo de ampliar su mirada, justo porque, digo, todas tenemos sesgos de privilegio, no todas nosotras crecimos en entornos donde evidentemente no vivimos un montón de violencias de justo como mujeres en ciertas comunidades o en otros contextos. Nos es muy difícil verlos si en nuestra burbuja no están presentes, pero si tú haces el compromiso de gobernar y te dices feminista, lo primero que tienes que hacer es escuchar esas voces, justo como ahora decía Dani, no rechazarles ni imponerles tampoco, porque eso también puede ser muy peligroso y es como algo bastante patriarcal, ¿no? Como de yo te digo qué necesitas, en vez de empezar a escucharnos y a construir desde otro lado. Justo la gran diferencia, creo, entre, lo decíamos, la historia de las mujeres y de los hombres, es en vez de la imposición, usar nuestras herramientas para la construcción de comunidad. Y ese es como el primer cambio que a mí me gustaría ver, ¿no? Que justo se empiece por esto de sentémonos con los grupos que no escuchamos siempre, tengamos a personas distintas en el poder que mi círculo inmediato, porque pues lo mismo, ¿no? El privilegio también genera estos caminos paralelos en los que, pues sí, a lo mejor tenemos en común la lucha feminista, pero solo esa y no la antirracista. Y eso no le sirve a un país como México, ¿no? Es decir, que el perfil de mujeres que tenemos en cualquier espacio de llamado poder, en medios de comunicación, en política, ¿no? En las empresas, sea un exacto mismo perfil, nos habla de que nuestra lucha feminista se ha quedado muy corta para, sobre todo, una realidad como la mexicana. Y ahí pues obviamente es difícil, digo, nadie de nosotras puede cambiar el mundo mañana, pero a lo mejor sí pequeñas piezas de nuestro entorno. Y pues sí tenemos que empezar a exigírselos desde ahí y a acompañar, sumando a sus exigencias, no protagonizándolas, a quienes están diciéndonos, oigan, a mí no me han escuchado nunca, ¿no? Hay un montón de sectores que justo se están quejando, digo, ocuparon una calle como Reforma, algunas de ellas, ¿no? Pero en realidad es una lucha cotidiana en todos los niveles de gobierno. Y pues si no se empieza a voltear para allá, difícilmente se va a tener una política feminista. Creo que justo esa sería la gran diferencia para mí. Mucho más que ver a una mujer en el poder, es ver cómo construye su proyecto a partir de lo que escucha o replica estructuras anteriores. Muchas gracias, Luisa. Pues sí, entonces tenemos mucho que aprender de estos pueblos también indígenas, de las sociedades de la escucha, ¿no? Por ejemplo, lo que proponen los maya tojolabales, ¿no? Que escucharnos. Ellos hablan de una economía de la escucha que después la llevaron a una sociedad de la escucha y me parece fundamental esto que tú estás diciendo. Y comentas muchas cosas, Luisa, que se van tejiendo de manera interesante con lo que decía Daniela, ¿no? De esto de no es suficiente llegar al poder, pero es un primer paso, tú dices, ¿no? Y bueno, yo también estoy de acuerdo, es un primer paso, pero no suficiente, ¿verdad? Decimos, pero sí es un primer paso. Y bueno, mencionas otros temas que me parecen muy, muy importantes, por ejemplo, para nosotros, ¿no? A veces acá desde la ciudad es muy fácil decir que los apoyos sociales no tienen ningún sentido y no impactan en las mujeres, por ejemplo, indígenas y campesinas, y para ellas son vitales, ¿no? Para muchas de ellas son vitales, son parte estructural de su ingreso y bueno, tienen una función muy, muy importante y como dices tú y como lo señala el Coneval que hace referencia, sin esos apoyos, la situación de las mujeres indígenas y campesinas pues estaría aún más complejo de lo que ya está, ¿no? Otra vez, no es la solución, quizá podríamos analizarlo, pero es vital para muchas de ellas, ¿no? Representa para algunas familias el 60, el 70, hasta el 80% de los ingresos vienen de esos programas sociales y bueno, y se ha ido incrementando. Entonces, eso me parece fundamental que lo estás tocando. Y otro tema, ya para pasarle la pelota a Dani, pero otro tema que me parece, tocaste muchas cosas, ¿no? Igual que Dani, pero muy, muy importante, esto que estamos viviendo hoy día en torno a quiénes están y quiénes no están, ¿no? Y como bien decía Dani en esto que hubo en esta pues presentación de las mujeres de la 4T, que a mí también me parece interesante cómo lo están analizando, pero bueno, dice Dani, y ahorita tú también lo retomas, pues hay ausencias de algunas mujeres, entre ellas dice Dani, campesinas, las indígenas, las trans, adolescentes, y también hay que agregarle aquí las afro
afrodescendientes, ¿no? Que también es muy, muy importante todo esto de las mujeres y el feminismo negro también, que me parece fundamental que no se nos olvide que también es parte de estos feminismos que se han constituido en este país, en México. Entonces, qué bueno que lo están tocando. Y por último, antes de hacerle la pregunta a Dani y seguir con el comentario, esto que ya lo estaremos también discutiendo en otro momento, esto que tú dices de Tesla, Luisa, hay algunos trabajos muy interesantes que se han hecho desde estudiantes, mujeres, en la UAM, Xochimilco, entrevistando, ¿no? a las trabajadoras de Tesla, lo que viven en las fábricas, ¿no? Como mujeres ingenieras, la dificultad que han tenido y bueno, afortunadamente tienen las entrevistas, nos las han compartido y podemos incluso socializarla aquí en este medio, si ellas nos autorizan en este medio de comunicación más adelante para ver lo que viven, ¿no? Las mujeres mexicanas en las fábricas de Tesla en Estados Unidos, ¿no? Que realmente nos ha sorprendido mucho lo que, no adelanto la película, pero sí unas situaciones y condiciones muy distintas a las que uno pensaría, sí, ya acceden a Tesla las mujeres y todo va bien. No, más bien se vuelven a reproducir, ¿no? Menores salarios, una situación ahí compleja aún en estos espacios de machismo y bueno, depresiones por parte de los hombres. Bueno, pero ese es otro tema, me estoy saliendo un poco, pero bueno, quería comentarlo a propósito de lo que tú señalaste, querida Luisa. Dani, esta pregunta que también se ha planteado, ¿no? ¿En qué momento se encuentran las luchas feministas ahora, ¿no? En el presente? Y si tuviéramos que analizar las luchas feministas actuales, ¿qué diríamos que ha cambiado en comparación, no sé, yo pensaba 10, pero también pensaba más años, ¿no? Para mí hay una ruptura también en el movimiento feminista, pero ya nos dirán ahorita ustedes, en la emergencia incluso de las luchas por el territorio en México en los años 90, ya no por la tierra, sino por el territorio, y la emergencia también de algunos movimientos desde el mundo campesino donde están encabezados por mujeres. ¿Qué decir sobre estos cambios que ha habido, Dani? Tu audio, Dani, está apagado. Le puse, ya les quiero decir solo un apunte para cerrar lo anterior. Yo sí estoy convencida que los programas sociales son fundamentales y que debemos dejarnos, porque luego escuchas muchos comentarios de gente que dice, sí, es que son subsidios y que en todos los países que, a los que aspiramos ser como ellos, hay subsidios. Hay subsidios ahora en la pandemia, bueno, en Francia, hasta para arreglar sus bicicletas, ¿no? En Finlandia, que es uno de los países más desarrollados porque es muy pequeño, todos los bebés nacen con su kit del gobierno, ¿no? Para su kit básico del gobierno. Son necesarios y son fundamentales para romper la brecha de desigualdad económica que hay, tanto el de adultos mayores como el de jóvenes construyendo el futuro es bastante comentado en otros países del sur de América como modelo, ¿no? También el de uno que parece increíble, que no se hubiera pensado que es que se le da a las madres que tienen hijos con discapacidad, con alguna discapacidad. Eso es fundamental, porque lo que se gasta una familia en la atención de una persona que tiene una discapacidad es enorme, ¿no? Entonces, para la economía familiar es muy importante. Incluso la autoestima en el caso de las personas adultas mayores, que pueden ser independientes cuando ya hay muchas cosas que no tienes. Entonces, solo para cerrar, yo sí creo que eso es fundamental y que es fundamental también como parte de una política de disminuir la brecha de género. Eh, Ahora, de lo que preguntas, de los movimientos feministas, pues lo que hemos estado conversando con muchísimas mujeres que saben muchísimo el tema y porque hay mucha efervescencia, es que en realidad hemos intentado encasillar los movimientos feministas en tiempos históricos y en lugares, y eso no es posible. O sea, ha habido muchas luchas antipatriarcales, por ejemplo, algunas personas de los pueblos indígenas mujeres no se consideran feministas porque dice, esa es una categoría de Occidente.
¿no? Nuestra lucha antipatriarcal es otra, contra las estructuras antipatriarcales, pero no necesariamente pasa por esta primera ola, segunda ola, tercera ola que te enseña el feminismo clásico, que es claramente de mujeres que tienen también un sesgo de privilegio frente a otras mujeres, ¿no? Que son las mujeres intelectuales que han ido dando estos impulsos. Entonces, hay muchas luchas y hay muchas batallas. Y yo sí creo que es el movimiento o el grupo de movimientos más poderoso del último siglo. O sea, si podemos pensar, o sea, todo lo que se ha transformado es de verdad, o sea, pensar que hace 100 años las mujeres no podíamos usar pantalones y que hace 70 años en México no podíamos votar, ¿no? Ya no podíamos votar hace 70 años en México porque no nos consideraban personas completas, o sea, los movimientos han ido avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y creo que llegaron a un punto, quizá 2018, 2019, de efervescencia a 2019, por supuesto, total, en México y pues bueno, luego vino la pandemia, tuvo un impas y luego también creo que ha sido mucha responsabilidad de los medios de comunicación concentrarnos nada más en una parte del movimiento feminista o nada más cubrirlo en marchas o nada más cubrirlo cuando hay violencia o nada más, pero porque está activo. O sea, ahorita, incluso en la pandemia, se desarrollaron un montón pues, bueno, tú lo sabes, Violeta, de comercios, o sea, de formas alternativas de comercio entre grupos de mujeres, que es impresionante, y las huertas y lo que se vende a través del metro, o sea, las mercaditas, o sea, una serie de cosas que están haciendo las mujeres y que no nada más es el asunto de la marcha del 8M o la violencia del bloque negro, todo eso. Entonces yo creo que ha habido una invisibilización tremenda de parte de los medios de comunicación, para no variar, pero que es el, digamos, no un solo movimiento, sino todos los movimientos de mujeres y de todas estas luchas lo que está impulsando cambios en distintos espacios y que es ahorita pues el más poderoso. Y mira, el mejor ejemplo para mí fue ver el otro día en el Chamuco a Diana Fuentes y a la subsecretaria Marcela Figueroa de Seguridad, eh, y tener al Fisgón callado. Al Fisgón que quiero mucho, pero que el año pasado yo critiqué mucho su caricatura, esa toda horrible, y que Diana decía, yo no estaba muy de acuerdo con los movimientos separatistas, pero cuando he estado en espacios separados dices, ay, está chido acá, así podemos hablar, porque cuando hay hombres, ellos siempre quieren tener la razón y siempre hablan, ¿no? Y el Fisgón así, bueno, yo dije, estamos avanzando, porque si logras eso, ¿no? Si logras que entiendan que no tienen siempre que estarnos dando la clase de cómo se organiza el mundo, que también podemos pensar y también podemos aportar, pues entonces, pues ahí vamos avanzando. Gracias, Dani. Sí, sí, muy interesante ese programa del Chamuco. Sí, también a mí me llamó mucho, mucho la atención. Y estos diálogos que realmente se dieron a mí me llamó mucho, mucho la atención lo que decía Diana Fuentes, así es que también les invitamos ahí a que lo vean, ¿no? No porque la subsecretaria no, pero Diana me parece que avanza más en esta parte crítica, ¿no? Gracias, querida Dani. Pues sí, también apuntas muchos elementos que me parecen fundamentales en esto que tú regresabas un poco, de que en otros espacios, y ya aquí trayéndolo a México, pero en otros espacios del llamado, lo ponemos entre comillas, el primer mundo, el Estado benefactor, el Estado keynesiano es fundamental, los apoyos son esenciales y bueno, aquí también, ¿no? Aquí también, a lo mejor insisto, desde estas ciudades no lo vemos, pero son estructurales en estos mundos campesinos e indígenas, así que bueno que tú lo retomas, ¿no? Luisa, para seguir con la mesa, ¿cuál sería también tu posición? ¿En qué momento nos encontramos ahora en estas luchas feministas? ¿Cuáles han sido los cambios entre las dos últimas décadas que tú vislumbras? ¿Qué ha permanecido y cuál sería como la emergencia? Por ejemplo, algo muy importante que no hemos dicho, pero yo creo que ahorita lo podemos tocar, es el papel de las adolescentes
presentes de las jóvenes que están teniendo en esta nueva ola feminista, ¿no? De jóvenes muy, muy chiquitas de 14, yo lo veo ahí con mi hija y en su escuela, que eran las primeras, digo ahora por la situación de la influenza de mi hija, pero eran las primeras desde el año pasado, vamos a la marcha a organizar y bueno, veo que está habiendo una gran transformación ahí con niñas y de 12, 13, 14 años y bueno, también las vemos en las calles. ¿Qué decir, querida Luisa, sobre esto? Gracias. Sí, me voy rapidísimo porque ya vi por ahí que vienen muchas cosas en la agenda para todas hoy. Pues solo digo yo, la verdad, podría aportar muy poco a todo esto que dice Dani de otros contextos en nuestro país. Coincido en que, pues justo por esto, ¿no? Porque solo somos un perfil quienes estamos, por ejemplo, en los medios, que son para mucha gente la conexión entre, pues, las noticias, o sea, lo que pasa y la gente, pues esos sesgos han hecho que el movimiento parezca una cosa lineal y única, ¿no? Creo que ahí yo no podría aportar más a todo lo que ustedes dos han, por ejemplo, reporteado y puesto sobre la mesa aquí en este espacio, pero sí a esto que dices justo de la organización, digamos, entre sectores más jóvenes. Yo coincido y creo que es, digamos, como una parte luminosa que contrarresta un poco la parte oscura de las redes sociales y de esta era hiperconectada y digital. Evidentemente ha traído pues muchos retos a ese grupo de edad, sobre todo en lo que tiene que ver con salud mental, pero bueno, la buena parte es que nos ha permitido tener acceso a un montón de contenido, a unas plataformas que nos permiten organizarnos, ¿no? Creo que muchas de las mujeres en la privacidad de, digamos, de nuestro teléfono, nuestra computadora, como en otros momentos ha sido libros o asambleas, hemos aprendido un montón justo de ver otras realidades en este mundo virtual, ¿no? Y de escuchar a otras mujeres, otros discursos, de leerles, pues aquí estábamos obsesionadas la semana pasada con Bell Hooks, ¿no? Sí, las redes y la era digital han hecho esto mucho más fácil y creo que el hecho de que las mujeres jóvenes estén ahí eligiendo estos contenidos les ha ayudado mucho a despertar, digamos, este feminismo. Y pues también que evidentemente es poco disimulable lo mal que está el mundo por estas estructuras, ¿no? Y creo que les preocupa auténticamente. Creo que esto que se nos vendió como un modelo económico que eventualmente iba a traer bonanza para todos, pues no fue así, trajo más bien violencia. Y ellas lo saben y lo padecen y están resistiendo justo desde esta posibilidad suya a esa edad que es la organización y que es alzar su voz. Entonces yo creo que es algo muy bonito y deberíamos apoyarles todo lo posible a estas mujeres jóvenes porque vienen impulsando muy fuerte y también vienen pues haciendo que nos demos cuenta de muchas cosas las siguientes generaciones que tendríamos que adoptar en nuestra lucha. De repente parece que las grandes feministas, ¿no? Aquellas que abrieron brecha, que nadie les regatea eso, creen que ya no tienen que aprender o que ya no tenemos que aprender de otras generaciones y es un absoluto error, ¿no? A mí, una de las cosas que más me marcaron este año y el pasado fue lo que decía Andy, de la hija de Dani, de tampoco está padre ser estas supermujeres que cargan con el mundo entero, ¿no? Si esa iba a ser la lucha, pues hubiéramos pensado dos veces antes. Y es verdad, esta nueva idea de las mujeres de tenemos derecho a vivir no solo libre de violencia, sino libres y a gozar y a ser felices, ¿no? Cruza un montón de otras luchas feministas. No podemos hablar de aborto sin hablar de placer, no podemos hablar de maternidad sin descubrimiento y demás. Y creo que las mujeres jóvenes están en esa etapa. Y pues solo eso, solo también cuidarles un montón, porque también son un sector muy vulnerable a todas las demás violencias. Ya lo decía ahorita Dani con la edad de las personas desaparecidas, pero bueno, la edad de otras violencias sexual, psicológica, sobre todo también en varios ámbitos, según el INEGI, es muy dura a esa edad, ¿no? Y han encontrado un refugio en estas redes de mujeres. Entonces, entre más sólidas y amplias sean, creo que será mejor para todas nosotras. Entonces, pues me sumaría a este llamado tuyo que haces a escucharles, aplaudirles, aprenderles y acompañarles. Y pues me llevo la tarea, porque ahora que las escucho a ambas y me doy cuenta de todo lo que yo no conozco, por ejemplo, de comunidades o de otras realidades de nuestro país, pues obviamente siento esa negligencia, ¿no? En mi persona. Y ojalá tengamos siempre estos espacios y la oportunidad de ver nuestro privilegio y de hacer un esfuerzo por entender que está construido sobre otras realidades, ¿no? Sobre espaldas de otras personas. Entonces, creo que ese también es una reflexión importante el 8M. Individualmente, yo cómo contribuyo a que la cosa siga igual. Sé que es difícil, insisto, ¿no? Y no es que caiga individualmente el peso sistémico del que siempre hablamos, pero concientizarlo y ver desde dónde podemos desaprenderlo y actuarlo distinto, creo que también es muy importante hoy, 8M.
Muchas gracias, querida Luisa. Pues tenemos que ir cerrando porque además a ustedes les queda una agenda muy intensa por delante, nos queda una agenda intensa todavía. Y en esto que dices, Luisa, lo podemos enunciar como la compartencia, ¿no? Nos vamos complementando, ya haciendo incluso versus la competencia, más bien esta compartencia que podemos ir haciendo de manera colectiva, las mujeres con los hombres, con los niños, con las niñas, con los adolescentes y con, bueno, con los sectores trans, con pues una diversidad de miradas sobre este tema que son múltiples, múltiples, y bueno, creo que así lo podemos ir viendo como una gran comunidad de compartencia del conocimiento y de los saberes que no nada más vienen de las universidades ni de las ciudades, sino de los mundos campesinos, el mundos indígenas, mundos afros y entre muchos otros. ¿Con qué cerrarías, querida Dani? Pues yo ya, como me tengo que ir corriendo porque ya está aquí Alina, vamos a empezar la transmisión. Saludos, Alina, por favor. Y acá está, están acomodando cosas. Vamos a empezar a las 11 la transmisión en pie de página. Va a ser una jornada larguísima, 10 horas con muchas mujeres, con muchos datos, con enlaces a las distintas, porque hay una enorme cantidad de manifestaciones. O sea, no nada más es esta reforma, hay en varios estados y hay en varios lugares. Hay mucha efervescencia. Y entonces íbamos a ir desgranando todos estos temas con un montón de personas que no nada más son las expertas académicas que siempre nos ayudan a ponerle pisos teóricos, sino también las que lo viven, las trabajadoras del metro, las obreras, o sea, quienes están viviendo esta cotidiana forma de todas estas violencias de las que platicamos. Entonces, pues ya cerraría con eso, con invitarles a que lo vean, a que lo comenten, a que lo construyamos todos. Yo dije, vamos a hacer ahí nuestra lista para hacer el currículo, la currícula de la Escuela del Amor, ¿no? Nuestra lista de libros, lecturas, películas, historias que se tengan que hacer. Y pues ahí vamos a estar hasta que acabe. Con muchas cosas y escuchándonos, a ver si logramos hacer una conversación colectiva que permita ir entendiendo todos los puntos de un tema sumamente complejo, porque como decís, pues nada más hay que desmontar, dice Diana Fuentes, nada más hay que desmontar el patriarcado, cualquier cosa, o sea, son, ¿no? 6 siglos ahí de basamento, pues está facilito, ¿no? Entonces, para ir viendo qué es eso, porque justamente no se trata de hacerlo, no podemos hacerlo nosotras solas tampoco, no es una cosa solo de mujeres, tenemos que trabajar también con la otra mitad de la población, que aprenda también las cosas que nos han, lo que nos ha hecho daño de este sistema, lo que nos está dañando, porque está cruzando todas nuestras realidades y tenemos un montón de problemas sociales. Y, y pues tenemos que ir dialogando y pensando juntas y juntos y juntes cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo con eso me quedo y ya, me tengo que ir corriendo. Pues seguimos entonces en las redes sociales de pie de página, en las amplias redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, seguimos esta transmisión. Y sí, como dices tú, nada más es eliminar, modificar, transformar el patriarcado ligado con el capitalismo solamente, ¿no? No es cosa menor. El colonialismo. La tarea y con el colonialismo, así, y nada más, ¿no? Pues Luisa, ¿con qué cierras? Brevísimo, pues bueno, sí somos la mitad de la población, ¿no? Entonces, venga, así sí vamos a poder. Y pues cierro obviamente diciendo que me sumo a verles ahora, voy a dejar esa transmisión, no sé si las 10 horas, pero lo más que pueda para aprenderles a ustedes. Y cerraría diciendo que ayer justo vi a Ana Francis Moore, la diputada del Congreso de la Ciudad de México, y me dijo, no sabes cuánta gente me ha dicho que vio el programa de Rompeviento y que para cuándo las escuelas del amor. Entonces, para que vean que sí permea, digamos, empujar ciertos temas y pues yo espero que algún día sean una realidad, porque por algún lugar se tiene que empezar a vencer todo esto que decían. Pues ya desde hoy se inicia la construcción de la currícula de la Escuela del Amor. Así es que un abrazo enorme, enorme. Oigan, por cierto, yo ya después les quiero plantear, pero estas niñas que les digo, compañeras de mi hija y ella, están planteando que el siguiente paso es la desaparición del género. Ya lo discutiremos también más adelante. Y bueno, pues ustedes que son expertas en esto, pues ya me estarán diciendo qué opinan. Pero ya no nos dio tiempo, pero ahí se los dejo ahí como un punto que están ellas discutiendo muy fuertemente. Son, les digo, de 12 y 14 años, entre 12 y 14 años este planteamiento que están haciendo.
Un abrazo y La muy siguiente. lindo día. Abrazo, suerte. Gracias, Violeta. Bye, Dani. Muchas gracias a ustedes.